Paz de Cristo, amada iglesia. Dios te bendice grandemente, poderosamente. Es un gran privilegio poder estar aquí y yo te invito en esta hora, comparta la prédica, compartas este enlace para nuestros hermanos, iglesia, que estén conectados aquí con nosotros, que estén compartiendo y viendo esta enseñanza, esta prédica acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo te invito, comparte esta prédica para la gloria de Dios. En verdad, iglesia, va a ser excelente. Dios bendice a mi hermano Luis Franco. Amén. A mi hermana Mildred Raya, Lupita Ábalos. Amén, hermanas. Bendiciones, paz de Cristo a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno que están conectados. Mi hermano Chris Couto, qué bueno que está conectado aquí con nosotros, iglesia. Es un privilegio poder servir al Señor, ¿verdad? Trabajar, esforzarnos para nuestro Dios Todopoderoso. Yo te invito, comparte en las redes esta prédica, comparte la iglesia, que va a ser de gran bendición. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, de verdad. Dios quiere que seamos llenos de su presencia. ¿Para qué? Para obrar con poder, para poder, iglesia, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, etcétera. Iglesia, Dios quiere hacer cosas grandes a través de nuestra vida. Dios bendice a mi hermano Cristian, ¿verdad? Ahí en Morelia, está en la clínica Emanuel. Dios le bendice grandemente. Mi hermana Carmen Rendón, amén. Dios les bendice. Hermana Josefina Cisneros, cada uno de ustedes que están conectándose, qué bueno que están con nosotros. Amén, desde la clínica, gloria al Señor, qué bueno, amado hermano Cristian. Dios les bendice, hermanos que están en la clínica, que el Señor los llene con su presencia en esta hora. Vamos a orar, acompáñame a orar en esta hora y vas a abrir tu Biblia también en lo que es el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Te invito, me acompañes, libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 22, porque ahí es donde va a estar nuestra base el día de hoy. Acompáñame a orar, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se oiga la voz de tu Espíritu Santo a través de este siervo, Señor. No soy nada sin ti, Espíritu Santo. No puedo hacer nada sin ti, Dios mío. Es por tu gracia que estamos aquí, que no hemos sido consumidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios Todopoderoso, en esta hora, que te manifiestes con poder a través de esta palabra, que tu palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, con tu dedo, con tu fuego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que, Señor, hagas caer a nuestros enemigos. Amarramos y condenamos toda lengua maligna, toda lengua satánica, perversa, que se levanta en juicio contra nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, en esta hora yo te pido, avergüenza a nuestros enemigos. Amarramos toda serpiente, escorpión del diablo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, abre tus escrituras en lo que es Lucas capítulo 3, versículo 22. Amén. Dios bendice a mi hermana pastora. Dios bendice, gloria al Señor. Araceli les ama a su familia. Amén. Dios les bendice a mi hermana Jessica Noyola, Daniel Silva, Leslie Hernández, a mis hermanos de Morelia que están conectando, cada uno de ustedes, Oralia Osorio también, mi hermana Jessica, Dios le bendice a su familia, a todos ustedes, mi hermana Blanquis Luna, amén, hermana Italia Roma, mi hermana Astrid Herrera, qué bueno que se siguen conectando, amén, iglesia, me da mucho gusto, de verdad. Mi hermana Geyeli desde Ameyalco, qué bueno que están conectados cada uno de ustedes, bendiciones, iglesia. Acompáñame en esta hora a leer la palabra. Abre las escrituras, saca tu libreta para que anotes. Es un tema muy interesante. Dice la palabra de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Dice esta palabra: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria al Señor. Amada iglesia,
Para que Jesús pudiera comenzar su ministerio con poder, necesitaba el Espíritu Santo. Siempre nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No somos nada sin Él, amada iglesia. Y en esta hora yo quiero comenzar con esta introducción. Quiero comenzar a hablarte acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchas personas, iglesia, en estos tiempos que no creen lo que es en el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Hay unos dicen eso fue para los apóstoles, eso ya quedó en el pasado, eso no es para el presente. Y dicen otros, eso es una falsedad, hasta blasfeman, es mentira, ¿cómo van a hablar en otras lenguas? Y dicen otras personas, los únicos que recibieron esa llenura y el hablar en nuevas lenguas fueron los apóstoles, porque dice la palabra que en el Pentecostés, en la fiesta de las semanas, de lo que son las 7 semanas, ¿verdad? En esa fiesta, después de la ascensión de Jesucristo, pasaron 50 días y al número 50 fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, vino sobre ellos como Jesús lo había prometido, les dijo, amada iglesia, que Jesús cuando subiera al Padre enviaría al otro Consolador, el cual es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo descendió, vino sobre los apóstoles, los llenó y sin embargo muchos en estos tiempos dicen eso solamente fue para ellos, porque ellos hablaron en las lenguas de las naciones que estaban allí, en los del Ponto, ¿verdad? Ellos hablaron en lenguas vernáculas, en lenguas de los que estaban ahí, Siria, los griegos, Capadocia, etcétera. Estuvieron hablando en todas esas lenguas, pero no es verdad. Recordemos que sí, el Espíritu Santo nos puede hacer hablar en esas lenguas que pueden ser de alguna nación, de alguna tribu, de algún pueblo, pero no solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, sino que recuerda que el hablar en lenguas es un lenguaje espiritual, es un lenguaje del Espíritu, es un lenguaje divino. Por lo tanto, Él nos puede hacer hablar en esa lengua que incluso ningún ser humano la puede entender, al menos que tenga el don de interpretación de lenguas. Así es, y cuando está el don de interpretación de lenguas, en conjunto con el género de lenguas, se hace lo que es una profecía. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca, sea edificado, sea bendecido, sea fortalecido, amada iglesia. Así es, esto es lo que Dios nos está hablando. Es muy importante la llenura del Espíritu Santo, es muy importante el bautismo en el Espíritu Santo, y el Señor está aquí, iglesia, su presencia está aquí. Él quiere hoy bautizarte. Si no estás bautizado, Él quiere hoy llenarte, Él quiere hoy tocar tu vida. Gloria al Señor. En esta hora acompáñame a lo que es, amada iglesia, el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Como te hablaba al principio acerca de Jesús, recuerda que Jesucristo no se bautizó no se arrepintió de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús era santo, Jesús era puro. Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados porque Él era santo, Él era puro, Él era perfecto. Sin embargo, se bautizó en agua y también fue bautizado en lo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió sobre Él como una paloma. Y recuerda que el Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, tengo complacencia, de acuerdo hacia la versión antigua o la versión nueva de Reina Valera, ¿verdad? La 1602 o la 1960. Entonces, amada iglesia, hay muchas versiones de Biblia, pero vamos a enfocarnos en la 1960 hoy. Y quiero que me acompañes en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Iglesia, todos pecaron, todos hemos pecado, los humanos hemos fallado, hemos quebrantado la ley de Dios. De hecho, como dijo el salmista David,
En pecado me concibió mi madre. Esto es una realidad, iglesia. Te estoy enseñando y también te voy a predicar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, esto es lo que Dios nos habla. Nosotros sí hemos pecado. Por eso es que debemos arrepentirnos. Y para nosotros poder recibir el Espíritu Santo, lo primero que necesitamos, los requisitos que nosotros necesitamos para ser llenados, iglesia, es nacer de nuevo. Primeramente, arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros como hombres pecadores necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. En cambio, el Espíritu Santo no. Jesús no. ¿Por qué? Porque Él era santo. Jesús es puro. Jesús es perfecto. Jesús es sobre todo. Él, aunque era humano, se hizo carne, se hizo hombre como tú y como yo. Él no cometió jamás ningún pecado, como dicen muchos. Es que Jesús tuvo relaciones con lo que es María, María Magdalena. No es cierto. Jesús no tuvo relaciones, ni tampoco con lo que fue el apóstol Juan, porque otros dicen, no, es que Juan tuvo relaciones con él y eran homosexuales. Esas son blasfemias, iglesia. Eso es una mentira. Jesucristo jamás cometió pecado y mucho menos esa clase de pecados. Esos pecados de muerte es una blasfemia. Jesucristo no fue homosexual. Jesucristo, iglesia, tampoco cometió fornicación, adulterio, ni tuvo ninguna mujer. Él se guardó puro. Él se guardó, iglesia, casto, recto, sin tocar ninguna mujer todos los días de su vida. Igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo jamás tuvo una esposa. Él se dedicó al evangelio, él se dedicó a ganar almas. Él era una persona que estaba guardada totalmente para Dios. Amén, iglesia. Vamos a continuar. Qué bueno, sigan participando. Están poniendo atención, es importante. Entonces, el primer aspecto es arrepentirnos, nacer de nuevo, una nueva criatura. ¿Dónde habla acerca de la nueva criatura? Lo habla, iglesia, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? Donde dice que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén, todo es hecho nuevo en Cristo. Pero también nos habla en el libro de Hechos, acompáñame, Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, pongamos atención. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de poder recibir el Espíritu Santo, es necesario bautizarnos en agua. Muchas personas en la iglesia, en diferentes iglesias, todavía no se bautizan. ¿Y por qué no se bautizan en agua? Porque no quieren un compromiso con Dios. Todavía no se quieren casar ante Dios. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso con Dios. Y esto es un error, iglesia. Dios quiere un compromiso con la iglesia. Dios quiere un compromiso con sus hijos. Pero muchas veces las personas que están en la iglesia solamente son oyentes, son simpatizantes. Y Dios no nos llamó a ser oyentes solamente. Dios no nos llamó a ser simpatizantes. Dios nos llamó a ser miembros de la iglesia. Dios nos llamó a vivir la palabra. Dios nos llamó a hacer su voluntad y seguir las enseñanzas de Cristo. Vivir como Jesús vivió es lo que debemos hacer, amada iglesia. Y quiero compartirte lo que es Juan capítulo 3, versículo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3 dice acerca de Nicodemo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No solamente no puede ver el reino de Dios,
sino que esta persona no puede ser bautizada por el Espíritu Santo. Y si una persona no es bautizada en el Espíritu Santo, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas son que esa persona no va a cumplir todo el propósito de Dios, no va a obrar con poder, no va a ganar muchas almas, porque recuerda que sin el Espíritu Santo todas las cosas son difíciles, es más, hasta imposibles. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible y sin Él nada somos, nada podemos hacer. Estamos aquí por la gracia de Dios, por el poder de Dios, porque el Espíritu Santo nos guarda, nos mantiene con vida. Si no fuera por Él, por su gracia y misericordia, no estaríamos aquí. Entonces, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Te voy a seguir explicando, iglesia. 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amada iglesia, toda persona que tiene el Espíritu Santo es dirigido por Él y es un hijo de Dios. Pero aquel que vive según la carne no tiene al Espíritu Santo. Por lo cual, iglesia, no debemos de estar siendo dirigidos por nuestra carne ni por nuestras emociones, ni por lo que creemos o pensamos, sino por lo que Dios piensa, porque el Espíritu Santo dice en la palabra de Dios que debemos ser dirigidos por Él, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, debemos vivir y andar en el Espíritu Santo. Gloria a Cristo. De hecho, aquí mismo en el versículo 25, en el versículo, 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a interceder. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en todas las cosas. Y sabes, iglesia, también dice en Gálatas, se me está viniendo Gálatas ahorita. Vamos a Gálatas capítulo 5, los últimos versículos. Vamos a Gálatas, si no mal recuerdo es el 25 y el 26. Amén, aquí está. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amada iglesia, cuando tenemos el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Dios nos usa en milagros, en liberaciones, en sanidades, en prodigios. Usa nuestra vida porque estamos aptos, estamos capacitados por el Espíritu de Dios para poder ejecutar las obras que Cristo hizo en la tierra. Y aún Jesucristo dijo, mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Así, iglesia, en esta hora te digo, usa lo que Dios te ha dado. Si el Espíritu Santo te ha dado el don de género de lenguas, interpretación de género de lenguas, úsalo para la edificación de la iglesia. Si el Espíritu Santo te ha dado lo que es palabra de ciencia, sabiduría, etcétera, usa esos dones para edificación del cuerpo de Cristo, para ganar almas, para servir al Señor y dar lo mejor a nuestro Rey, a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a continuar. El siguiente aspecto de esta prédica y enseñanza, iglesia, el siguiente aspecto es que nosotros pidamos al Espíritu Santo. El que no pide, no recibe. Así de sencillo. El que no pide, no recibe. Esto es muy importante. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo, gloria a Dios, 9 al 13. 11, 9 al 13. Dice así. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan,
le dará una piedra? Nadie haría eso, ¿verdad? Ningún padre dice. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amada iglesia, Dios me ha enseñado con esto, que cuando nosotros queremos algo de Dios, cuando nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, esa llenura, ese bautismo, debemos hablarlo, debemos pedirlo. Muchos dicen, ay, es que Dios ya me conoce y sabe que lo quiero. Claro, Dios te conoce, pero precisamente porque te conoce, Él quiere que tú se lo pidas e insistas. Hay personas que no quieren pedirlo, solamente esperan a que venga y ya nunca lo piden. Jamás va a venir, porque Él va a venir cuando tú se lo pidas. Él va a venir cuando tú estés listo. Te hago una pregunta. ¿Qué necesita una persona para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los requisitos? Te los he estado mencionando. ¿Cuáles son esos requisitos? Me gustaría que participaras para yo saber que estás poniendo atención a aquellos que estuvieron desde el principio. Claro, ¿verdad? Entonces, quiero que respondas. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Es importante esto, iglesia. Si nosotros pedimos al Padre que nos dé el Espíritu Santo, no va a venir a nosotros a meterse un demonio. Hay gente que dice, pero ¿y si digo algo que no es de Dios? Pero ¿y si cuando empiece a hablar digo algo que no es del Espíritu Santo? No, porque tú estás pidiendo el Espíritu Santo y por lo tanto vas a ser lleno del Espíritu Santo. Se lo estás pidiendo al Padre y Él no te va a dar otra cosa. Él no te va a mandar un demonio. Él no te va a mandar un ángel de Satanás. No, Él no te va a mandar nada malo. Él te va a decir, hijo, aquí está mi Espíritu Santo, recíbelo. Y entonces el Espíritu viene sobre ti y te llena. Eso es lo que Dios está hablando aquí. Si nuestros padres, siendo malos, no saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidamos? Recuerdo, iglesia, que cuando yo tenía 16 años, recuerdo, iglesia, en aquel entonces, que yo no sabía mucho acerca de lo que era la llenura del Espíritu Santo. Sabía que existía el Espíritu Santo, sabía que Él te podía llenar, pero yo no entendía eso del hablar en lenguas. Yo tenía miedo y yo decía, pensaba en mi mente, y si cuando yo esté hablando y si digo otras cosas que no son, y si ofendo al Espíritu Santo, si ofendo a Dios, si peco contra Él, y yo tenía temor de hablar. Entonces recuerdo que ese día estábamos en la iglesia, en Morelia, en una iglesia llamada La Roca, y mi hermano menor estaba orando, estaba pidiéndole al Señor ser lleno, ser tocado. Porque el pastor dijo, grítale al Espíritu Santo si tú crees que lo vas a recibir. Grítaselo. Y mi hermano lo gritó. Nadie estaba gritando. Mi hermano gritó que fuera lleno del Espíritu Santo. Lléname, bautízame, Espíritu Santo. Y de repente el Espíritu de Dios vino sobre mi hermano menor. Vino sobre mi hermano en carne y lo llenó, lo sació, iglesia. Y empezó a hablar en otras lenguas. Y sucede que el Espíritu Santo le habla y le dice a mi hermano menor, habla a los pastores y dile que oren por Israel, por este siervo, porque hoy lo va a llenar el Espíritu Santo. Entonces él fue con los pastores y habló con el pastor y el ministro de alabanza. Y entonces ellos vinieron y oraron por mí. Y yo recuerdo que estaba ahí, iglesia, y yo decía,
el Espíritu Santo, yo sé que tú me vas a bautizar hoy, yo quiero ser bautizado, bautízame Espíritu Santo, pero yo tenía cierto temor, cierto miedo y deseché ese miedo, deseché esa duda, deseché todo temor y dije, yo te recibo, yo creo lo que dice tu palabra. Y de repente sentí un viento y sentí un abrazo, un calor tan precioso y empecé a hablar en otras lenguas. Abrí mis labios y empecé a hablar en otras lenguas. Quiero que tú busques en el YouTube un video, iglesia, acerca de las lenguas. El hablar en lenguas está comprobado científicamente, ya hicieron estudios de eso, que realmente el hablar en lenguas es algo que no es inventado, que no viene del hombre, sino que es algo sobrenatural, es algo divino. En verdad, busca eso. Ha sido comprobado que las lenguas provienen de Dios, del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de lo que son tomografías, con aparatos en el cerebro. La gente hablaba normal y después hablaba en lenguas y había un cambio. Y también luego personas, por ejemplo, los monjes budistas, ellos estaban en su meditación y todo esto y les hicieron estudios, pero no hubo la misma reacción que en alguien que hablaba en lenguas. Era diferente lo que salía en las tomografías. ¿Por qué? Porque realmente es el Espíritu Santo obrando en la vida de la persona, hablando en la persona. Está ahí moviéndose el Espíritu Santo. Esto es interesante, quiero que lo investigues. Más adelante lo voy a poner aquí abajo. Inmediatamente terminando la prédica, te lo voy a poner aquí abajo para que tú lo veas, iglesia. El Señor es poderoso, el Señor es bueno, es fiel. Y recuerdo ese día que me bautizó, me hizo cambiar todo lo que yo no podía dejar todavía, lo que no podía soltar. El Espíritu Santo hizo que yo lo dejara totalmente. En ese momento corté con toda adicción, iglesia. En ese momento corté con todo lo malo, aún cosas de mi carácter cambiaron, porque yo era enojón, yo era una persona que guardaba ofensa, pero el Espíritu Santo me enseñó a amar, me enseñó a perdonar, me llenó con su amor y su presencia, me llenó con su paz en ese momento. Fue algo glorioso, fue algo maravilloso que no lo puedo describir. Lo tengo aquí presente en mi corazón, en mi mente. Aún lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Lo recuerdo, iglesia, precisamente cada cosa. Recuerdo dónde fue, recuerdo en qué colonia fue, recuerdo cómo era el templo, de qué color estaban pintadas las paredes, las columnas. Recuerdo, iglesia, cómo eran los instrumentos que estaban allí. Recuerdo cómo fue todo ese suceso. Y también recuerdo, iglesia, esto no es un invento, mi hermano y otras personas están de testigos que un día en un servicio, tanta gloria, tanta presencia que se sentía, iglesia. Recuerdo que un varón que estaba encargado de tomar fotografías, era el fotógrafo de la iglesia, era el reportero de la iglesia. Ese varón, amada iglesia, este varón tomaba fotos y en una de esas tomó una foto de los que estaban al frente en el altar. Y cuando estábamos al frente en el altar, sucede que al tomar la foto alcanzó a captar como una bola transparente como de cristal. Y eso, yo he escuchado testimonios de otras personas donde sale lo mismo. Es porque hay presencia de ángeles, está la presencia del Espíritu Santo, está la presencia, la Shekinah de Dios en ese lugar. Es algo sorprendente. Yo recuerdo, iglesia, que en verdad
verdad, en esos tiempos, momentos de oración profundos, tremendos, 4 o 5 horas orando, iglesia, yo abría los ojos y había como una nube, había como algo, yo podía ver una nube, yo podía ver algo que me estaba rodeando, un calor, un vapor, la gloria, la presencia del Espíritu Santo. Se siente una unción, algo tan grande, algo tan tremendo, es una realidad, no te estoy hablando cuentos, es algo que pudimos experimentar muchas personas y creo, estoy seguro que tú también lo puedes experimentar. Tan solo cree, tan solo obedece. Voy a continuar. Las personas que quieran ser llenas del Espíritu Santo deben cumplir también con este requisito, que es tener sed de Dios, tener sed, acudir a Jesús y beber de Él. ¿Dónde está esto? El Evangelio según San Juan, capítulo 7. Acompáñame a Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Aquí está, amada iglesia. Dice el Señor en su bendita palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos se refiere al Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos sed de Dios, cuando tú y yo acudimos a Jesús, cuando tú y yo bebemos de Jesús, es porque el Espíritu Santo es el que nos está llenando, es el que se está moviendo. Así es, Él simboliza, o Él está hablando, estos ríos están simbolizando el Espíritu de Dios, que es lo correcto. Estos ríos de agua, porque el agua también es un símbolo del Espíritu Santo, así como lo es el aceite, así como cuando Dios unge a un siervo, unge a un varón. Así es, iglesia. Quiero también que vayamos, después de esto, terminar esta lectura, vamos a ir al libro de Mateo 4 y Lucas 4. Vamos a ir a esto, iglesia. Versículo 39 dice: esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es precioso, ¿verdad? Está hablando de aquellos que iban a creer y recibir el Espíritu Santo. Otra parte muy importante, precisamente, es otro aspecto, es tener fe. Los que creen que van a recibir, los que esperan recibir el Espíritu Santo y lo creen, van a ser llenos, van a recibir el Espíritu Santo. Oh, iglesia, esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso. Hay gente que no cree que lo puede recibir, por eso es que no lo reciben, porque dudan, porque son incrédulos, iglesia. Pero a Dios no le agrada la incredulidad, a Dios le agrada la fe. ¿Dónde dice esto? Te lo voy a demostrar. Gálatas capítulo 3 versículo 2. Gálatas 3:2. Acompáñame rápidamente a estas escrituras. 3:2. Y después nos vamos a ir a Hebreos capítulo 11 versículo 6. Gloria a Cristo. Gálatas 3:2 dice así: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros no recibimos el Espíritu Santo por las obras de la ley, por obras no, las recibimos por la fe en Cristo, porque estamos seguros de lo que dice Jesús en su palabra. Tenemos la confianza, tenemos la certeza. La palabra de Dios, de hecho, en Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, ¿verdad?, la certeza o la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es importantísima la fe, iglesia. Gloria a Cristo. Aquí estoy en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, nos dice esta palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, iglesia, aquellos que buscan a Dios
son los que reciben el Espíritu Santo. Aquellos que son insistentes, que creen, que insisten, son aquellos que van a recibir el Espíritu Santo. Pero los que se desaniman, solo piden 1 o 2 veces y se cansan y dicen, no, el Espíritu Santo no viene, no me llena, que se están quejando. Iglesia, esas personas no reciben el Espíritu Santo. Lo reciben aquellos que tienen fe y que perseveran. Otra parte importante, de una vez aquí te digo, es la insistencia, es la perseverancia. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Sé perseverante. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Ora y clama y pide hasta que lo recibas, hasta que seas lleno y Él te haga hablar en nuevas lenguas y Él te llene con su amor, te llene con su presencia, y lo que hacías antes que estaba mal, lo vas a dejar de hacer, de tal manera que el que robaba ya no va a robar más, que el que asaltaba ya no va a asaltar más, que el que mataba ya no va a matar más, que el que odiaba ya no va a odiar más, que el que hacía cosas indebidas, fornicación, adulterio, ya no lo va a hacer más. Ahora va a ser fiel, va a vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu es algo constante, es algo continuo. Todos los días, a cada momento, debemos caminar y andar en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahora quiero que vayamos al siguiente aspecto: rendirnos. Para recibir al Espíritu Santo debemos rendirnos a Dios, debemos rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Y esto, ¿en qué nos podemos basar? En Romanos capítulo 12, versículo 1. Este versículo, ¿verdad? Lo he usado muchas veces para predicar diferentes temas. Y dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto o vuestro culto racional, depende de la versión. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amada iglesia, nosotros debemos presentar nuestro cuerpo puro, santo, limpio, listo, preparado, rendido a Dios, santificado, consagrado, apartado para Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda llenar este cuerpo, porque recuerda que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. ¿Dónde nos habla todas estas cosas? Podemos ver 1 Corintios 6, 19. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. Y dice esta palabra, aleluya: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Recuerda, iglesia, nosotros no nos pertenecemos. Nosotros somos de Cristo, somos de Él. Él nos prestó este cuerpo. Él nos prestó este cuerpo para cuidarlo, para que habite el Espíritu Santo. Aquí lo está hablando claramente. Entonces, iglesia, tú y yo somos un recipiente, un vaso donde el Espíritu Santo mora, donde el Espíritu Santo quiere llenarnos, quiere deleitarse, quiere moverse a través de nosotros y en nosotros con poder. Aleluya, bendito es el Señor. Vamos a continuar a Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13 dice esta palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ¿verdad? Y vuestros miembros a Dios como miembros de justicia, como instrumentos de justicia. Esto es lo que nos enseña nuestro Dios Todopoderoso. Este cuerpo no es para fornicar. Este cuerpo no es para adulterar. Este cuerpo no es
para maldecir. Nuestra lengua no es para maldecir, es para bendecir, es para hablar en nuevas lenguas, es para hablar con el Omnipotente, es para predicar el Evangelio de Dios, no para estar hablando cosas indebidas, no para estar hablando ociosidades, tonterías, cosas malas. No, estos labios son para alabar a Dios, son para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso son estos labios. Amén, iglesia. Gloria a Cristo. Sigan participando, sigan dando la gloria al Señor. No te canses de alabar a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te bendice, Jesucristo. Oh, hermoso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya, para siempre. Vamos a continuar. Esto es rendirse, esto es entregarse, es lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos. También vamos a ir a Santiago 3:8, donde nos habla de la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 8. Te voy a explicar algo bien interesante aquí. 3:8. Aleluya, dice esta palabra: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Sabes qué? El Señor me hablaba en esta palabra. Lo que Dios me hablaba es que lo primero que el Espíritu Santo domina, lo primero que el Espíritu Santo controla es precisamente tu lengua, porque cuando Él nos bautiza, nos hace hablar en nuevas lenguas, porque cuando Él nos llena, nos hace hablar en nuevas lenguas. Entonces ya no maldecimos ni hablamos cosas indebidas, sino que glorificamos a Dios como lo hicieron los discípulos, los 120 que estaban, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Ellos estaban glorificando a Dios en otras lenguas, en idiomas diversos, como ya te mencioné, a tal grado que la gente decía: estos hombres no saben estos idiomas. ¿Cómo es que están hablando en estos idiomas? Estos hombres están borrachos, estos hombres están locos, etcétera. Hablaban muchas cosas, pero Dios estaba hablando a través de ellos por medio de su Espíritu Santo en nuevas lenguas. Así es, iglesia. Entonces te lo digo, no debemos seguir siendo un viejo hombre hablando. Por ejemplo, hay cristianos que todavía dicen: ay, es que se me salió esa grosería, ¿qué onda? Y ya sabes cómo dicen, y empiezan los modismos, empiezan a hablar palabras que no como el mundo, como antes. Quiere decir que les falta morir a la carne, les falta morir aún más. No están dejando que el Espíritu Santo los llene, no están dejando que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y justicia. Entonces vamos a ir también a lo que es Mateo 12:13. Acompáñame al libro de San Mateo, capítulo 12, Evangelio según San Mateo 12:13. Gloria a Cristo. Oh, santo es el Señor. 12:1, perdón, iglesia, es 12:1. Dice aquí: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Ellos empezaron a hacer esto. Entonces vamos a ir más hacia adelante. Dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino a los sacerdotes. Amada iglesia, los fariseos eran personas muertas que no tenían el Espíritu, personas religiosas, personas que solo estaban criticando, estaban juzgando, estaban hablando cosas que realmente destruían, que dañaban, y ellos contristaban al Espíritu de Dios. Vemos aquí mismo en este capítulo, en el versículo 18, 12-18,
He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Los fariseos no querían oírlo. Mucha gente no quería oír a Jesús porque estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerda que Esteban, un diácono de la iglesia, que después él estuvo predicando el evangelio con poder. Recuerda que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando él estaba hablando, en el capítulo 7 de Hechos, dice que él estaba predicándole a los príncipes de los sacerdotes, a los fariseos. Y dice que cuando él estaba ahí predicando, la gente estaba rechinando sus dientes, estaba ahí desesperada, atormentada, porque no podían resistir el Espíritu Santo, el cual estaba hablando a través de Esteban. Así te digo en esta hora, iglesia, deja que el Espíritu Santo hoy te llene. Deja que Él hoy te toque para que prediquemos con poder la palabra, para que ministres con poder a otros, para que cuando tú prediques la gente sea tocada, la gente sea llenada, iglesia. Hoy pasó algo precioso. Te cuento rápidamente. Estábamos en la congregación y estábamos orando, nos humillamos, estaba la prédica, y al hacer el llamado, varias personas se comprometieron con Dios, empezaron a ser tocadas por el Espíritu Santo, a ser quebrantadas, iglesia, y se pusieron a cuenta con Dios y también con sus familiares. El Espíritu Santo, su presencia se estaba manifestando, y todo esto porque estábamos creyendo en Dios, confiando en lo que Él dice, y el Espíritu Santo se estaba moviendo, transformando la atmósfera, transformando las vidas de las personas, y yo sentí su presencia de verdad, iglesia. Fue algo asombroso, algo sobrenatural. Y de hecho al final hubo liberación. 2 jóvenes fueron liberados, fueron tocados por el Espíritu de Dios. Estaba yo hablando en lenguas, y los demonios empezaron a quemar y los jóvenes empezaron a liberar. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, porque tal vez aún ni los demonios entienden las lenguas, pero ellos saben que es fuego, porque el Espíritu de Dios sí lo entiende. Manda a sus ángeles y pelea por nosotros, nos defiende. Así es, iglesia. Es algo muy importante hablar en lenguas. Es algo muy importante ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Cristo nuestro Dios. Otro aspecto que hoy quiero compartir contigo es lo que es obedecer al Espíritu de Dios, obedecer a Cristo, obedecer al Padre Celestial. ¿Dónde está hecho esto? Hechos capítulo 5 versículo 32, podemos verlo claramente. Hechos capítulo 5 versículo 32, te lo voy a demostrar todo con las escrituras. ¿Para qué? Para que el día de mañana que tú lo tengas ahí anotado, te lo aprendas bien y lo enseñes a otros para que también sean llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios no da su Espíritu a cualquier persona. Dios no da su Espíritu Santo a los rebeldes. Dios le da su Espíritu a los que están dispuestos a obedecerle, a los que le obedecen en verdad. A esos es a los que les da su Espíritu Santo. Los llena y les confía grandes cosas, les da revelaciones, les muestra secretos, así como lo hizo con el profeta Daniel. El profeta Daniel era un varón de deseos que se metió a ayunar, a orar por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. Estuvo intercediendo, y ¿sabes qué? El profeta Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Claro que sí, el Espíritu de Dios habitaba en el profeta Daniel. El Espíritu de Dios estaba con él y manifestó su poder a través de Daniel. Y tú lo sabes, cómo Dios le daba revelación acerca de los sueños de Nabucodonosor, sin siquiera Daniel saber los sueños. Daniel oraba a Dios y Dios le decía: mira, Daniel, este es el sueño y esta es la interpretación. Esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso. Gloria a nuestro Padre
bendito. Aleluya. Vamos a continuar con la palabra de Dios, iglesia. Vamos a continuar adelante. Además de esto, de obedecerle, también debemos tener por último lo que es, iglesia, un esfuerzo. Debemos esforzarnos. No tanto el hacer obras como dicen algunos que es por obra. No es por obra, ya te lo dije, es por fe. Como te lo comenté en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sí hay que esforzarnos, iglesia. Una persona que se esfuerza en buscar a Dios, Dios valora su esfuerzo, te lo digo. Porque yo he escuchado testimonios de apóstoles, de profetas, de evangelistas, diferentes personas, que ellos, iglesia, ellos oraban y al principio no recibían el Espíritu Santo, hasta que pasaron días, pasó una semana, pasaron un mes, 2 meses, iglesia, y ellos clamaban, oraban, se metían con Dios y lo recibían. He conocido casos donde personas se meten 7 días seguidos a ayunar y orar, y esa persona lo reciben, porque Dios es fiel a su palabra. Hay personas que se desaniman a medio camino y dicen, es que no recibo respuesta, el Espíritu Santo no me bautiza. Esfuérzate, sé valiente, pelea, rinde tu voluntad, tu corazón a Dios y no te canses de orar. La palabra de Dios dice en Efesios 6:18 que debemos orar constantemente. Acompáñame en esta hora, te lo voy a comprobar escrituralmente. Efesios capítulo 6, versículo 18. Para aquellos que se cansan pronto y dicen, ya no más, ya me cansé. No te canses de orar, porque el Espíritu Santo te va a llenar, iglesia. Yo sé que te va a llenar. No dejes de pedir, no dejes de insistir, y va a venir el Espíritu Santo sobre ti. Dice esta palabra, orando en todo tiempo. No dice orar de vez en cuando, orar los domingos, orar solo los lunes. Dice orar en todo tiempo, dice la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Es lo que debemos hacer, orar y suplicarle. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, te suplico, lléname, Espíritu Santo, bautízame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y Él, te aseguro que lo va a hacer. Ahorita te voy a explicar por qué algunas personas no son bautizadas. Te voy a decir el por qué. Hay varias razones por las cuales no son bautizadas. Todos los que cubramos o tengamos los requisitos presentes y los cumplamos, todos los que cumplan los requisitos de Dios van a ser llenos del Espíritu Santo. Van a ser bautizados en el Espíritu Santo. La palabra bautismo viene del griego baptizo o baptisma, que es sumergir totalmente, empaparse, es lo que significa. Por lo tanto, bautismo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo viene de una palabra griega que es ekeinos, refiriéndose al término masculino el, que se refiere al Espíritu Santo. Y la palabra ruaj del hebreo, que es el Espíritu Santo, igual refiriéndose a un masculino, que es él, el Espíritu Santo. Y la palabra neutra para espíritu es neuma, con P al principio, PN, neuma. Entonces, ¿qué sería bautizarse en el Espíritu Santo? Ser bautizado sería ser sumergidos en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, que el Espíritu esté en ti, gobierne en ti, te llene, te guíe. Amén. Caminar en Él, andar en Él, es lo que significa, iglesia. Vamos a seguir adelante. Pero esto no es solo un día, esto es todos los días. Lo dice la bendita palabra de Dios. Dice, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí habla de perseverancia. El que persevera, dice un dicho por ahí, el que persevera alcanza. Mas sin embargo, la palabra de Dios, eso ya lo decía desde mucho antes que inventaran ese dicho. ¿Por qué, iglesia? Porque en la palabra es muy completa. Dios es sabio, Dios todo lo conoce. Esto es una realidad. El que se esfuerza, el que perseverare hasta el fin, dice el Señor, ese será salvo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes, si no mal recuerdo también es
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Acompáñame, se me estaba viniendo Primera Tesalonicenses 5, pero no recuerdo bien el versículo, solo sé que es en el capítulo 5, así que acompáñame ahorita lo vamos a ver dónde está esta palabra. Vamos a comprender, iglesia, es 5:17. Gloria al Señor, aquí lo dice claramente: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre que te acerques a Dios, acércate con gratitud, acércate en adoración y verás que si tú te acercas así en oración, te acercas en adoración y le pides a Dios, Dios te va a llenar con su Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 3 versículo 11. Ahí dice, Juan el Bautista dice: yo os bautizo en agua, mas viene otro detrás de mí, el cual os va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era ese personaje? Jesucristo. Jesucristo es el que iba a venir a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Así es, amada iglesia. Entonces, pídele a Jesús, que es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Quiénes no son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Quiénes no son bautizados? Los impíos, los que practican el pecado, los rebeldes, los necios, los que no quieren obedecer a Dios. ¿Quiénes no son bautizados en el Espíritu Santo? Los incrédulos, sí, aquellas personas que no perseveran, que no quieren pagar el precio, que no quieren esforzarse. ¿Quiénes son los que no son bautizados en el Espíritu Santo? Los que dudan, los que tienen miedo y tienen muchos pensamientos negativos y dicen: y si es que esto y lo otro y aquello, y solo están pensando negativamente. No, tienen que desechar lo malo, tienen que desechar todo el que dice que todo pensamiento negativo, todo lo que no es de Dios. La palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice, iglesia, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es decir, obedecer a Cristo, obedecer a Dios es una realidad. Voy a continuar, iglesia. ¿Quiénes más no reciben la llenura del Espíritu Santo? Los que algún día estuvieron en una secta satánica, hicieron pacto con el diablo, no se han arrepentido, no han cortado con esos pactos o pactos ancestrales, pactos con la muerte, pactos con el diablo, con demonios, con ídolos. Entonces la persona debe renunciar al ocultismo, a la hechicería, a la brujería. Debe de renunciar, iglesia, a todo ocultismo, a la santería, etcétera. La persona debe renunciar a la idolatría. Incluso la persona que tiene resentimiento, falta de perdón, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que perdonar para que Dios lo perdone, y entonces sí que se prepare, porque va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Estoy terminando, iglesia, en esta hora. Te puedo seguir hablando muchas cosas, pero lo voy a dejar aquí. Otro día te hablo más acerca de estos temas, más preguntas, más cosas acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Mas hoy quiero que me acompañes en una oración para aquellos que no han sido llenos del Espíritu Santo, no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Hoy reciban el Espíritu de Dios, hoy reciban el bautismo. Si no lo recibes hoy, examínate, pregúntale a Dios qué está estorbando y Él te va a revelar, sea en sueños, sea a través de profecía, sea en la Biblia, de alguna forma en voz audible, como Dios te quiera revelar o mostrar, te lo va a enseñar y te va a decir: ¿sabes qué, hijo? Estás mal aquí, es por eso que no puedes recibir el bautismo. Así que prepárate en esta hora, iglesia. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento, una oración donde nos pongamos a cuenta con Dios, y después viene lo que es la oración para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. También aquellos que lo quieren recibir, que no se han bautizado en agua, bautízate. Es una parte importante que ya la leí en las Escrituras. Bautízate en agua, es un requisito también para que seas lleno del Espíritu Santo.
bueno, hay ocasiones en que hay personas que lo reciben y no se bautizan en agua, hasta después se bautizan. Hay casos en la Biblia, es bíblico también. Sin embargo, la regla no es así, generalmente no es así. Generalmente hay que bautizarse en agua y después viene el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque primero debe de ser el arrepentimiento y la confesión de pecados, ser una nueva criatura, y cuando seas nueva criatura, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti, seguramente te va a llenar, te va a tocar, te va a inundar con su presencia, con su gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos arrepentimos en esta hora de nuestros pecados y los confesamos, renunciamos a la ofensa, al dolor, al resentimiento, falta de perdón, rechazo, orgullo, mentira, vanidad, codicia, Señor, al falso testimonio, a la mentira, al robo, a la vanidad. Renunciamos, Señor, a todo pacto con el diablo, a todo ocultismo, aunque hayan participado nuestros ancestros en limpias, en el ocultismo, en alguna secta. Renunciamos a todo contacto con la idolatría, a todo contacto con los demonios, a todo contacto con Satanás. En el nombre de Jesús renunciamos a nuestro pasado. Padre bendito, haznos hoy una nueva criatura. Los que no han sido todavía una nueva criatura, tócalos, llénalos, transfórmalos, Espíritu Santo, libéralos. En el nombre de Jesús declaro liberación en tu vida. En el nombre de Jesús declaro que eres libre en esta hora de toda ansiedad, de toda tristeza, de todo orgullo, de todo miedo. Fuera incredulidad, fuera miedo, en el nombre de Jesús. Fuera superstición, fuera todo espíritu demoníaco, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, nos humillamos ante tu presencia y te suplicamos, Señor Jesucristo, nos bautices y nos llenes con tu Espíritu Santo. Haznos ministros de justicia. Haznos, Padre bendito, en esta hora personas que caminen en rectitud, en santidad, en obediencia. Personas íntegras, con un corazón limpio, con un corazón puro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que caminemos y andemos en el nuevo régimen del Espíritu y no en el de la letra, no en el de la carne, sino en el del Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro que recibes el bautismo del Espíritu Santo. Declaro que eres lleno del Espíritu Santo. Recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, fluye, muévete, Espíritu Santo, en tu iglesia. Tócalos, llénalos, Espíritu Santo, te ruego. Satúralos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ven sobre ellos, ven sobre los que no han sido bautizados. Hazles hablar en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús venimos rendidos y sometidos con nuestra voluntad a Cristo. Venimos totalmente, Señor, en humildad, en mansedumbre, para agradarte a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. No tiene parte ni suerte el orgullo en nuestra vida. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, satúranos. Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos tu presencia. Queremos más de ti. Aleluya. Abre tus labios allí, comienza a hablar. Gloria al Señor. Abre ahí, comienza a hablar en nueva lengua. No tengas temor, aleluya. No tengas temor, porque el Espíritu Santo va a estar hablando allí, aleluya. Bendito es el Señor Todopoderoso. Deja que Él te toque, iglesia. Deja que Él te llene en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que recibes el Espíritu Santo. Aún en sueños, el Espíritu de Dios te estará tocando. Estarás hablando en lengua
lenguas en los sueños y aún en físico. Te levantarás y hablarás en lenguas. Lo declaro en el nombre de Jesús. Eres lleno del Espíritu Santo. Oh, brazota cameneya rabá. Oh, revestira basoa hayerebe. El Espíritu Santo hoy ha puesto sus ojos sobre ti y hoy te toca, te llena y te transforma en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, profetizo sobre tu vida que el Señor te hace una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y he aquí en el nombre de Jesús un nuevo comienzo para tu vida. Declaro y profetizo sobre tu vida en esta hora que vas a andar y caminar en el nuevo régimen del Espíritu Santo y no más en la carne. Aleluya, no más caerás en la tentación del diablo, porque de ahora en adelante le resistirás y no caerás, sino que el diablo huirá de ti en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, esto lo creo, lo he hablado en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias por lo que has hecho, gracias, aleluya. Si tú hoy recibiste el Espíritu Santo, di amén. Si tú hoy fuiste lleno, di amén. Publica amén, dale gloria a Cristo porque la gloria es para Él. Da gracias y dile amén, Señor, gracias porque me has bautizado en tu Espíritu Santo y fuego. Aleluya, gloria al Señor. Yo siento su presencia. Él está aquí, iglesia, de verdad. Él es real. No sé si lo estás experimentando allí, pero tengo una seguridad, una certeza y una confianza. Y Él está aquí, iglesia, aquí. Él está aquí conmigo en esta hora. Y yo sé que Él te está tocando allí donde tú estás también. Ahí te está tocando. Algunas personas están llorando. Están, aleluya, siendo transformadas, siendo liberadas. Porque el Señor está aquí obrando. No tengo que ir a imponerte manos, no. Porque no soy yo, es el Espíritu Santo. Es la palabra y sé que te ha tocado. Sé que hoy te ha tocado, iglesia. Aleluya, bendito es el Señor Todopoderoso. Dios te siga bendiciendo, guardando y guiando a toda verdad y justicia. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvidemos orar, no olvidemos meditar en la palabra de Dios antes de dormirnos, iglesia. Y como dice el Señor, ¿verdad? Iremos en paz a acostarnos y vamos a descansar confiados en Dios, porque Jehová nuestro Dios es el que nos protege, es el que nos guarda. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, seguiré orando por ustedes, seguiré pidiendo por cada uno, aun si alguno no recibió el bautismo, no te preocupes, lo vas a recibir pronto, te lo digo con seguridad, pronto lo vas a recibir, porque sé que te vas a esforzar, lo vas a pedir, te vas a poner a cuentas con Dios, te vas a alinear y sé que el Señor va a completar su obra en tu vida. Bendiciones, gracias amado hermano Héctor Ábalos. Buena noche, amado hermano Kowalski, amén. Hermano Paquillo Torres, bendiciones. Bendiciones a mi hermana Eugenia Sánchez, Rosa Rojas, Cristina Villalobos, Blanquita Luna, aleluya. Mi hermana, gloria al Señor, desde el principio se conectaron varios hermanos y hermanas. Erika Chávez, mi hermana, gloria al Señor. Mi hermano Luis Antonio Fernández, gloria a Cristo. Se conectó la pastora, ¿verdad? Araceli, no se me olvida, mi hermanita Blanca Martínez desde Austin, Texas, amén, hermana, bendiciones, mi hermana Leslie Hernández, qué privilegio tenerlos aquí, de verdad, qué bendición tenerlos con nosotros, también mi hermana Ana María Barbosa, gloria a Cristo, Dios les bendiga. Pati Torres Navarro, amén. Hermana Denise Vallejo Chávez, bendiciones en gran manera. A su madre, a su esposo, a su familia, aleluya, a sus hermanos, Dios los bendiga poderosamente. Qué gusto, iglesia, tenerlos aquí. Ramírez Miguel, hermano Miguel, qué bueno que se conectó, me da mucho gusto. Daniel Silva, paz de Cristo, mi hermano, bendiciones. Francisca
Kilodrán, amén, bendiciones. Víctor Martínez desde Acambay, Dios les bendiga a toda esa familia, la familia de Cristo, aleluya. Ernesto Hernández Lucio, Dios les bendice, y todos los demás que se han conectado. Si alguno me ha faltado, que Dios les siga bendiciendo y llenando. La paz de Cristo y toda la gloria a nuestro Padre Celestial, amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Dale un aplauso a Cristo, dale un aplauso al Todopoderoso, y que el Señor les siga prosperando y bendiciendo grandemente. Amén. Gracias, hermana Cristina. Estamos en contacto a través de este canal. Que Dios les siga bendiciendo. Conéctate mañana y cada día que hay prédica, conéctate en el nombre de Jesús. Aleluya. Me despido, iglesia. Bendiciones. Amén.